Hola, ¿cómo están amigos? Somos noticiaselvenezolano.tv.com.ve. Desde Caracas, Venezuela, sentimos la noticia. Yo soy Yalix Hernández. Revisamos de inmediato las páginas web y sus titulares. Comenzamos. El Nacional reportan protestas y saqueos en Petare y Palo Verde. Policía Nacional Bolivariana reprime protesta de estudiantes en Plaza Venezuela. También en el Nacional, Fiscalía investiga homicidio de padre del diputado Robert Alcalá. El hecho ocurrió la madrugada de este jueves 9 de junio en el sector Macarapana, municipio Bermúdez del estado Sucre, cuando delincuentes ingresaron a su vivienda. Por otro lado, vemos allí Junta Directiva de la Asamblea Nacional deploró el asesinato del padre del diputado Alcalá. Asesinaron al padre del diputado Robert Alcalá. También leemos Guanipa, más de 10 diputados fueron agredidos por colectivos. Está relacionado con la movilización del día de hoy. El parlamentario criticó que el gobierno nacional y las autoridades no hagan ningún esfuerzo por capturar a los integrantes de colectivos que atacaron a los representantes de la oposición. Vemos abajo en la gráfica Julio Borges. El general Sabarce dio la orden de que nos empujaran a los colectivos. Vemos al diputado allí lastimado. Ahora tenemos el Universal y vemos precisamente en la gráfica agreden a diputados de la Mesa de la Unidad que acudieron al CNE para exigir revocatorio. Al menos 60 diputados de la Mesa de la Unidad no se les permitió el acceso al CNE. También vemos acá Ramos Ayub, seguiremos con la presión cívica para que se active el referendo. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, rechazó las agresiones a diputados. Por otro lado, vemos en la gráfica algunos manifestantes, Policía Nacional Bolivariana impidió marchas de estudiantes hacia la sede del CNE. Ahora avanzamos, tenemos un radio, trabajadores de las misiones marchan en defensa de los programas sociales. También en ese portal, diputado Chávez, el Guri se encuentra a 5 metros de salir de cota crítica. Vemos del lado derecho, estudiantes denuncian que la Policía Nacional Bolivariana violó autonomía universitaria de la UPTA. Abajo está Capriles y leemos sobre agresiones. Esto nos da más razones para seguir luchando. Avanzamos y revisamos Globovisión. Guanipa, general Sabarce dio la orden para que los colectivos agredieran a los diputados. Allí está en la gráfica en entrevista con Vladimir Laguna. Ministerio Público investiga muerte de padre del diputado Robert Alcalá, ya lo decíamos en el portal del Nacional. Marcha de estudiantes no llegó al CNE. Oficialistas marchan hacia Miraflores. Tarek William Saab repudió agresión en contra de Julio Borges, el defensor del pueblo. Tenemos panorama, vemos por acá en la gráfica, vicepresidente Isturiz se reunió con los directivos de Globovisión. También tenemos por acá Tomás Guanipa, colectivos armados le cayeron a golpes a diputado Julio Borges. Bloque de la Patria a la derecha condena agresiones contra diputado Julio Borges. Vemos al ministro allí en la gráfica. Asamblea Nacional aprobó acuerdo en rechazo a agresiones contra periodistas en protestas de Caracas. Del lado derecho también leemos más abajo, oficialismo se moviliza desde Plaza Venezuela para respaldar misiones sociales y en cadena nacional el presidente se comunicó con ellos. Arias Cárdenas, este periodo de gobierno termina en 2019 y vamos por el otro. Ramos Ayub, gobierno debe mediar para que cese violencia contra diputados de la Asamblea Nacional. Revisamos el tiempo, vemos por acá Isturiz, cuando Guri llegue a 248 metros se suspenderá el razonamiento. Ojalá así sea. En la gráfica está Henry Ramos, considera grave la agresión a los diputados. También aquí vemos cuando golpean a diputados opositores, en este caso a Julio Borges, vemos la presencia de colectivos con armas en las manos. En la gráfica, este es el momento captado por ese diario. León dice Venezuela no saldrá ilesa y necesita ayuda internacional para superar la crisis. Avanzamos con el impulso, vemos acá Asamblea Nacional condena con acuerdo agresión a periodistas. En ese mismo diario Guanipa, los medios son de todos los venezolanos, no del gobierno. Avanzamos con Correo del Caroní. Gobierno remarca que los CLAP son un instrumento de la revolución y deben estar integrados por chavistas. Vemos acá en reunión, ahí vemos al vicepresidente de la República. Tenemos ahora el mismo diario, nos dice soy docente y gano muy poco. ¿Cómo puedo comprar una dosis de quimioterapia en $1000? Enfermos oncológicos de Ciudad Guayana manifestaron este miércoles en la Plaza Monumentos a Corporación Venezolana de Guayana para alertar de la grave escasez de medicinas y exigir al gobierno y a oposición entablar un diálogo cuyo punto central sea la ayuda humanitaria. Avanzamos con el Siglo, le vemos acá. Diputados de la MUD fueron agredidos a las afueras del CNE. Vemos allí cómo están los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana con todo su equipo antimotín.
Esto es lo último que hizo Instagram. Vemos acá cómo está la parte tecnológica. Decidió poner fin a su tradicional orden cronológico al incorporar un nuevo algoritmo que trata de mostrar los momentos más relevantes en la primera página, lo vemos allí. Mota Domínguez, el Guri va para arriba. El ministro para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, informó este jueves que el nivel del embalse de la central hidroeléctrica Simón Bolívar va para arriba. También el carabobeño recoge la noticia del día. Prácticamente aquí vemos nuevamente la marcha enfrentada a los guardias allí que tienen su equipo, como ya lo decíamos, antimotín. Guardia Nacional Bolivariana y Policía Nacional Bolivariana impidió marchas de estudiantes hacia el CNE. En otras notas, Defensor del Pueblo rechazó agresión contra Julio Borges. Beyoncé acusa de plagio por su video Lemonade. También vemos por acá, Ramón Llamos Ayú consideró muy grave la agresión a los diputados. Vemos otras gráficas, arrestados 3 funcionarios del SAIME por hechos de corrupción, entre otras notas que destacan en este portal. Nos toca hacer nuestra primera pausa en noticiaselvenezolanotv.com.be. Enseguida seguimos con mucho más para todos ustedes. No se aparten. Continuamos con la noticia del día. Al menos a 60 diputados de la Mesa de la Unidad Democrática que se encontraban esta mañana en las cercanías de la sede del Poder Electoral les fue negado el acceso al CNE y además fueron dispersados con perdigones y gas lacrimógeno. Efectivos de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana dispersaron a los diputados de la MUD que se encontraban a las afueras de la sede principal del Consejo Nacional Electoral para exigir que se concrete la fecha para la verificación de las firmas recolectadas para activar el revocatorio. En el hecho, los funcionarios accionaron gas pimienta contra el grupo de parlamentarios, resultando herido el jefe de la fracción parlamentaria de la oposición, Julio Borges, así como Francisco León, Eudoro González. Las lesiones presentadas por los parlamentarios fueron en el rostro. La Mesa de la Unidad Democrática rechazó en un comunicado las agresiones y denunció que el ataque fue perpetrado por integrantes de colectivos chavistas que actuaron ante la mirada complaciente y cómplice de funcionarios de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana. Hicieron un llamado a los mediadores invitados por UNASUR, a los embajadores que dentro de pocos días se reunirán en el Consejo Permanente de la OEA y a todos los demás voceros e instituciones internacionales a que atiendan la crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela. El diputado Julio Borges condenó los hechos. Escuchemos. Al final, Maduro se quiere esconder detrás de los colectivos armados, se quiere esconder dándole órdenes que la propia Guardia Nacional no quiere hacer. Que no le tenga miedo al pueblo Maduro. Nosotros no tenemos miedo porque creemos en el pueblo y el pueblo es el que tiene que decidir cuál es la puerta que le abra a Venezuela con el voto. El referéndum es la paz, Maduro es la violencia, la pobreza y la guerra contra toda la familia venezolana. Y por eso tenemos que revocar a Nicolás Maduro para que en Venezuela haya paz, paz y progreso para todos los venezolanos. Reseñamos más agresiones. Entre tanto, en las inmediaciones de la Universidad Central de Venezuela, la Policía Nacional Bolivariana, así como funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, rociaron gas pimienta y lanzaron bombas lacrimógenas para dispersar la movilización que convocaron los estudiantes hacia la sede del Poder Electoral aquí en Caracas. La marcha partió desde Plaza Venezuela y recorrió parte de las avenidas Casanova y Bellomonte. Finalmente regresó al campus de la UCB, luego de que los cuerpos policiales tomaran medidas sobre los manifestantes. Harles Iglesia, presidente de la FCU de la UCB, reclamó la acción represiva y exhortó al Consejo Nacional Electoral a validar las firmas para la activación de este mecanismo constitucional en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro. El equipo de Noticias del Venezolano TV tiene los detalles. Nos mantenemos, nos estamos concentrando aquí de manera pacífica, sin caer en provocaciones a absolutamente nadie, en el inicio del Boulevard de Sabana Grande, y vamos a mantener nuestra movilización con la exigencia de que el revocatorio sea este año. Tenemos un gobierno que ya es un descarado en todos los sentidos, que no solo no resuelve las crisis, sino que además destina los recursos de la nación a impedir las movilizaciones, a montar marchas paralelas. ¿Cuáles son además las violaciones permanentes a nuestro derecho al acceso a la alimentación ahora con la distribución, digamos,
cooptada únicamente por el Partido Socialista. O sea, vemos un gobierno que está buscando todas las alternativas dentro y fuera de la ley para mantenerse en el poder, para callar a los venezolanos que queremos expresarnos, para inhibir las acciones, para infundir miedo, y los estudiantes lo decimos muy claro. Si eso es su planteamiento, pues están perdidos, porque ni nos van a callar, ni nos van a generar miedo, ni nos van a sacar de las calles, que es nuestro espacio natural. La exdiputada María Corina Machado también participó en la marcha estudiantil. Esto fue lo que declaró. Todos sabemos que este es el diálogo que ellos entienden, a la fuerza, a los golpes, con las armas. Y aquí estamos nosotros con los jóvenes. Sus armas, sus herramientas de lucha son las ideas, el coraje, el amor por Venezuela y la estabilidad de la región. Venezuela hoy vive no solo una crisis humanitaria desgarradora, sino también una crisis de seguridad interna que ya amenaza con desbordarse y crear una situación de caos en la región. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, pidió que el gobierno y la oposición gestionen conjuntamente el plan de ayuda humanitaria que España propondrá a la Unión Europea. El plan será propuesto por García Margallo el próximo 20 de junio durante la reunión que el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea celebrará en Bruselas. El objetivo, dijo el jefe de la diplomacia española, es que ese plan sea gestionado conjuntamente por el gobierno y por la Asamblea Nacional, liderada por la oposición, de tal forma que trabajen juntos en algo que es de interés primordial. Esta propuesta humanitaria ahora tendrá que ser aprobada tanto por el gobierno como por la oposición en Venezuela para conocer las posibilidades de esta iniciativa, para que esta iniciativa prospere. Consultamos al diputado William Barrientos, vicepresidente de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional. Bienvenido, diputado Barrientos. ¿Considera usted viable la propuesta del ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel García Margallo, sobre la atención a la crisis de medicamentos y ayuda humanitaria a Venezuela? Esa propuesta del canciller español es muy viable. Tan viable es que nosotros tuvimos en el Parlamento, y esto lo señalo como médico y como parlamentario y vicepresidente de la Comisión de Salud, una conversación con la ex ministra de la Defensa, hoy diputado Carmen Meléndez, con Héctor Rodríguez y con el mismo Víctor Pras. Y ellos estaban totalmente de acuerdo cuando nosotros le cambiáramos el esquema, solamente la frase de crisis humanitaria, y nosotros cambiamos todo el esquema de crisis humanitaria que había aprobado por mayoría calificada el Parlamento. Y después que la cambiamos recibieron una llamada de Miraflores donde el presidente de la República le ordenaba que no. Eso es lamentable, porque la gente se está muriendo de mengua, porque la gente no encuentra los antihipertensivos, es decir, hay hemorragias intracraneales y eso no lo reportan los semanarios epidemiológicos porque no se reportan ni los anuarios, ni nada, no hay información en el país. Las enfermedades no discriminan entre si es rojo, es verde, es amarillo. Por el amor de Dios, se trata de ese concepto, de lo que señalaba Hipócrates. El papel del médico es curar, si no cura alivia y si no alivia consuela. El pueblo necesita un consuelo, el pueblo necesita que haya una humanización, haciendo una parte de lo que es los conceptos de carácter ideológico, sean malos o buenos, para vivir. Sin salud no hay vida. En Venezuela está prohibido enfermarse. La carencia de medicamentos está en el orden en este país de un 85%. Por eso es que el canciller español acude a esa esperanza abierta que siempre se expresa a lo largo y ancho de los continentes, es decir, la solidaridad humana. Podemos sentarnos a concertar un acuerdo cuyo objetivo fundamental sea la preservación de la vida como elemento fundamental al respeto a la clase, a la raza humana. Gracias, diputado Barrientos. Ojalá que se dé esta apertura para la ayuda humanitaria. Con esto hacemos una nueva pausa y enseguida volvemos con mucho más de noticias en venezolano.tv.com.be. Y seguimos hablando de manifestaciones. Escuchen esto. Venezuela enfrenta a diario un promedio de 19 protestas en un clima de conflictividad en ascenso por la escasez de alimentos y la demanda de servicios básicos, reveló hoy
una ONG, Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. De acuerdo al informe presentado por esta ONG, en los primeros 5 meses del año se han presentado unas 2.779 protestas documentadas, aproximadamente 19 protestas diarias en todo el país. Según las estadísticas presentadas, en enero se registraron unas 491 manifestaciones, 523 en febrero, 538 en marzo, 586 en abril y en mayo 641. El equipo de noticias El Venezolano TV nos trae el reporte de una protesta precisamente por falta de comida frente al Unicentro del Marqués en la California, con los testimonios. Los tenemos. Porque no hay comida y ellos nos agredieron con bombas lacrimógenas, fuegos artificiales. ¿Qué pasa, vale? Que será nada, aquí lo que uno tiene es hambre, hambre es lo que hay aquí no se consigue nada en este maldito pueblo. Y yo en mi casa, yo no me voy a quedar pasando hambre, viendo cómo mis abuelos se la colan, yo no. Y suerte que yo no voy a hacer cola porque a mí me da vergüenza eso. Venezuela no era así. ¿De dónde salió culpa? Culpa de Chávez. Entonces es culpa de Chávez. ¿Y qué pasó Maduro siguiéndole los pasos? ¿Qué es lo que hizo Maduro? Nada más seguir comisión vivienda, repartirle caraima y hacerle la vida imposible a la oposición. Eso es lo único que ha hecho Maduro. Y robarse los dineros, la comida, todo. Un revocatorio para que todas las empresas vuelvan al país a producir alimentos. Ya está bueno que la gente se muera de hambre. Los estudiantes ya no van a la escuela, los niños aguantan hambre. ¡Fuera Maduro! 68 de la Constitución. Los venezolanos tenemos derecho a marchar libremente. No hay comida, no hay medicinas. ¿Saben qué es lo que hay? Vamos a petar y nos matan. Vamos a los barrios y nos roban. Eso es lo que hay. Ellos deberían de cuidarnos a nosotros y no lo hacen. Nos roban, nos matan y ellos allá están contra nosotros, contra los estudiantes. Artículo 68. Todo sobre la Constitución, nada sobre ella. Que aprendan a respetarlo. Y Maduro se va. Maduro hay que revocarlo ya. No aguantamos. Ya se acabó. Gente joven, futuro de nuestro país, cansada de vivir esta situación, pero lamentablemente estos hechos no son aislados. Las protestas por falta de alimentos y por discriminación a través de la aplicación de los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción CLAP es un clamor en todo el país. Para conversar sobre el tema, el diputado Carlos Valero, vicepresidente de la Comisión Especial de Seguimiento a los CLAP, está con nosotros. Diputado, ¿cuál es su opinión sobre la decisión del Gobierno Nacional de distribuir los alimentos a través de los llamados CLAP? Los CLAP, famosos comités locales de abastecimiento y producción, son la demostración palpable del fracaso de la política económica de este gobierno. Y además de eso, es el reconocimiento explícito de que ellos no tienen cómo aumentar la capacidad productiva del país. Vale la pena recordar varias cosas. Este gobierno comenzó con el tema de los Mercal, los Pedeval, los Bicentenarios, los supermercales, y el mismo Maduro dijo, refiriéndose a los Bicentenarios, que eso había sido un absoluto fracaso. ¿Y qué es lo que subyace de fondo? Primero, usted no puede distribuir lo que no produce. Digamos, con la enorme reducción de las importaciones, con la destrucción del aparato productivo y con el ambiente macroeconómico tan hostil a la productividad, al emprendimiento, al desarrollo económico, evidentemente nosotros tenemos un aparato productivo y tenemos una capacidad de producción de bienes y servicios que está por el piso. Los sistemas comunistas típicamente tienden a ajustar por cantidades. Ocurrió siempre en la antigua Unión Soviética, ocurre en Cuba, ustedes ven unas enormes colas, una cosa terrible. Aquí hace 1 año y medio nosotros nos preguntábamos, bueno, dentro de poco la gente va a comenzar a hacer una cola sin siquiera saber qué va a aparecer, porque en el fondo van a tener la expectativa de que algo aparezca. Bueno, eso está ocurriendo hoy en Venezuela. Ahora, así como fracasaron las anteriores políticas de materia de abastecimiento, porque no atienden el problema principal, que es la productividad, la generación de conocimiento, una economía interconectada, esto también va a fracasar. Maduro es tan irresponsable e iluso que se atrevió a decir, este es el milagro que estábamos esperando. Imagínense ustedes. Ahora, estos CLAP tienen además unos componentes éticos que son profundamente cuestionables y tienen además unas motivaciones políticas despreciables. Desde el punto de vista ético, estos señores quieren hacer del hambre una herramienta política y eso es fascismo en estado puro. Bien, y ante estas denuncias de discriminación, ¿qué puede hacer la Asamblea Nacional en defensa de la población? Bueno, ayer la Asamblea Nacional se dio un debate sobre este tema,
sobre la crisis alimentaria y los famosos CLAC. Y la plenaria autorizó una comisión especial para hacerle seguimiento a todas las protestas, a toda la represión producto del hambre que hay en Venezuela. Nosotros vamos a ir a todos los lugares en donde hay un problema de conflictividad social. Vamos a hacerle seguimiento explícito a todo lo que está pasando con el tema de la discriminación, lo vamos a denunciar en los foros internacionales, vamos a ir a los organismos y sobre todo, que sabemos que aquí la institucionalidad es una institucionalidad muy frágil y muy dependiente del color rojo, nosotros vamos a generar conciencia ciudadana para que el pueblo organizado, específicamente a través de revocatorio, pero también específicamente a través de la manifestación de muchísima gente, a través de la sincronización de la protesta con la creación de conciencia, para que nosotros logremos superar este nefasto estado de cosas en el cual hemos caído. Ojalá. Gracias, diputado Valero. Continuamos con una nota más relajante. El inventor canadiense Alexandre Duru diseñó y construyó una patineta que dice puede volar durante 2 minutos. Recientemente Duru rompió el récord de vuelo más largo en una patineta voladora. En Quebec, Canadá, el inventor logró recorrer 275,9 metros. Ahora volvió a mostrar su invento. Veamos. Dice que puede volar por 2 minutos, pero por el recorrido parece mucho más. ¿Se imaginan ustedes una patineta voladora de esta en las calles de Caracas? Yo quisiera tener una. Nos despedimos, somos noticiaselvenezolanotv.com.be. Sentimos la noticia, yo soy Yalix Hernández, gracias por estar con nosotros.